Muy buenos días, queridos hermanos. Como siempre, lo que nos trae es poder compartir la palabra de Dios, ¿sí? Algo que nos hace tanto bien, que nos edifica, ¿no es cierto? En este momento queremos recordar, ¿sí? En este día domingo, primer día de la semana, así como nuestro Señor lo dejó instituido, poder recordar la muerte, el sacrificio que Él hizo por cada uno de nosotros, en el cual Él entregó su vida para que por ese sacrificio nosotros pudiéramos ser salvados, para que pudiéramos reconciliarnos con Dios, ¿no es cierto? Es muy importante que nosotros, que somos sus hijos, que son los hijos de Dios, ¿no es cierto?, que jamás dejemos de participar de este momento, donde podamos recordarle, para que podamos tenerlo presente en cada día de nuestra vida, ¿no es cierto? Habiendo sabido esto, vamos a comenzar con la palabra de Dios. Ahí en Romanos capítulo 3, versículo 10, tenemos que el título dice no hay justo. En el versículo dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Sí? Después dice, con su lengua engañan, veneno de aspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, ¿sí? Ahí lo que nos viene diciendo en este texto, ¿no es cierto?, de la palabra de Dios, es que no hay ningún justo, ¿no es cierto? Ninguno de nosotros podemos decir que somos justos, ninguno puede decir yo no hice pecado, sino que todos de alguna u otra manera hemos ofendido a Dios, ¿no es cierto? Entonces es muy importante poder entender esto, poder comprenderlo, ¿sí? Para poder entender el sacrificio que hizo nuestro Señor, para poder entender el valor que tiene, ¿no es cierto? Actualmente, después nos vamos un poco más adelante, dice en el mismo capítulo, en el versículo 23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿no es cierto? Como decía recién, todos hemos pecado, hemos ofendido a nuestro Dios, y lo que nos tocaba era una muerte eterna, ¿no es cierto? Separados de la gloria de Dios, ¿no es cierto? Destituidos de la gloria de Dios, tener una muerte eterna, que eso significa un sufrimiento eterno, ¿sí? Y vivir separado de Dios, ¿no es cierto? Y lo cual no es vida, sino que es una muerte, una condenación eterna, ¿no es cierto? Esa es la situación en la cual nos encontramos cada uno de nosotros. Estábamos perdidos, estábamos en la oscuridad, estábamos viviendo una vida pecaminosa, ¿no es cierto? Hasta que nos encontramos con Cristo, ¿no es cierto? Después podemos ir a Efesios capítulo 2, versículo 13, ¿sí? Ya sabiendo el estado en el cual nosotros nos encontramos, ¿sí? Que definitivamente lo que merecíamos era la muerte eterna, ¿sí? Después en Efesios capítulo 2, versículo 13, ¿sí? Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en nuestro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, ¿sí? Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, ¿sí? Después dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mira esta parte que dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios, ¿sí? A ambos en un solo cuerpo, ¿no es cierto? Aquí viene hablando de que, básicamente, de que nuestro Señor Jesucristo, entregando su vida, entregando su sangre preciosa, entregando su cuerpo, ¿sí? Con eso Él nos reconcilió a cada uno de nosotros con nuestro Dios, ¿no es cierto? Lo cual, como veíamos recién, que nosotros estábamos sumidos en el pecado y que merecíamos la muerte eterna, con esto podemos ver que nuestro Señor, ¿sí? A través de la cruz, ¿sí? A través de esa cruz donde Él se murió y se entregó por nosotros, dice que nosotros fuimos reconciliados con Dios. Y qué hermoso, ¿no es cierto?, que podemos juntarnos en este domingo, ¿sí? Aunque sea por este medio, de poder vernos, y que podamos compartir esta porción de la palabra de Dios, que podamos entender de que nosotros fuimos reconciliados por ese sacrificio que tuvo nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? El cual se entregó por cada uno de nosotros, ¿sí? Fue un sacrificio hermoso, un sacrificio de amor, y que de esa manera podemos recordarlo con felicidad, sabiendo de que gracias a ese sacrificio nuestra vida ha cambiado totalmente. Pero no fue un sacrificio fácil, ¿sí? Porque
porque sin derramamiento de sangre no había remisión de pecado, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa acá? Ese sacrificio, ¿sí? Fue un sacrificio de muerte, ¿sí? Nuestro Señor tuvo que entregar su vida y no fue un momento en el que directamente murió y listo, sino que él tuvo muchos padecimientos antes de poder, antes de llegar a la muerte, antes de, como dice él, que él entregó su espíritu, ¿no es cierto? El costo este que era la muerte, ¿sí? En el trayecto nuestro Señor tuvo que sufrir muchísimo, ¿sí? Como lo dice en su palabra, dice que él cuando oraba, dice que él hablaba con Dios y que su sudor era como grandes gotas de sangre, ¿no es cierto? Podemos, bueno, ver que él se encontraba triste también cuando oraba, ¿sí? Entonces no fue algo fácil, no fue algo sencillo, entonces tenemos que encontrarle realmente el valor que nuestro Señor merece. En Isaías 53 podemos ver que dice, Isaías 53, versículo 4, dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, ¿sí? Y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, ¿sí? ¿Qué nos está diciendo acá? Dice que Él sufrió nuestros dolores, encima de que Él vivió la vida que nosotros teníamos que vivir, que era una vida sin pecado, una vida sin mancha, ¿sí? Él también sufrió nuestros dolores, dice que nosotros tuvimos por azotado, porque también nuestro Señor fue azotado antes de ser llevado a la cruz, fue azotado, fue escupido, fue golpeado, fue insultado, ¿sí? Fueron muchas cosas las que él tuvo que vivir para después poder disfrutar de la presencia de Dios, ¿sí? Para que nosotros podamos disfrutar de la presencia de Dios. Después dice, más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, él fue morido, su cuerpo fue lacerado, fue lastimado. Dice que cuando lo azotaban, ¿sí? Dice que desgarraba su carne fue desgarrada. Entonces ese fue el sufrimiento que tuvo que padecer nuestro Señor. Entonces tenemos que tenerlo en alta estima más que a cualquier otra cosa, porque Él, aparte de morir por nosotros, Él tuvo todo ese sufrimiento. Él tuvo el sufrimiento de cuando Él dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y que podamos saber que cuando el Señor dice eso es porque nuestro Dios nos estaba amparando a nosotros. Mediante ese sacrificio que Él hizo, ahí Dios se estaba reconciliando con cada uno de nosotros, ¿sí? Dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y mira lo que está diciendo acá, dice que Dios cargó en el Señor Jesucristo el pecado de todos nosotros. Y qué hermoso que en este día domingo y que durante toda la semana podamos tener esto en mente, que podamos recordar de que todo lo que hice yo, todo lo que hiciste vos, ¿sí? Todo lo que vas a hacer, todo lo que estás haciendo en este momento, todo ese pecado, eso que era aborrecido por Dios, fue cargado, como dice acá, dice, cargó en él el pecado de todos nosotros, ¿sí? Entonces, no olvidemos, hermanos, no dejemos de recordar este día domingo y cada día de nuestra vida que nuestro Dios murió por cada uno de nosotros, que nuestro Señor murió por nosotros y que en Él fue cargado todos nuestros pecados, todas nuestras rebeliones, todos nuestros malos deseos, todo lo que nosotros hicimos mal fue cargado en Él, ¿sí? El mismo Dios que es hecho carne, vino acá a la tierra, vivió la vida que nosotros debíamos haber vivido y sufrió lo que nosotros debíamos haber sufrido, ¿sí? Después dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca, ¿sí? Aquí dice que él estuvo angustiado, que estuvo afligido, y dice que no abrió su boca. Nosotros cuando nos pasa algo, ahí nomás empezamos a hablar, a decir, a gritar, ¿sí? Entonces, miren el amor que nos tenía nuestro Señor, que Él fue y no abrió, no dijo nada, ¿sí? Respondía, tú lo has dicho en el momento que respondió, pero durante todo el tiempo se mantuvo en silencio, ¿sí? Como una oveja que fue al matadero, ¿no es cierto? Entonces, díganme si no es un momento, ¿sí? Un momento para poder reflexionar, ¿sí? ¿Cómo estamos nosotros con Dios, ¿no es cierto? ¿Cómo estamos
más aún en estos tiempos en los cuales no estamos pudiendo asistir a la iglesia, si estamos recordando a nuestro Dios, si estamos recordando que nuestro Señor Jesucristo se entregó por cada uno de nosotros, si cada día le oramos y le damos gracias por ese sacrificio, entonces es algo que tenemos que estar meditando, ¿sí? Durante toda la semana, especialmente en este día como Él lo dejó instituido, pero durante toda la semana, hermano mío, tenemos que estar recordando que nuestro Dios murió por nosotros, que nuestro Señor Jesucristo, Él sufrió, ¿sí? Fue lastimado, la gente se burlaba de Él, le escupían, le tapaban los ojos y le pegaban y le decían que adivine que si era profeta, le decían que adivine quién era el que le había pegado. Entonces fue un sufrimiento muy grande que él tuvo que padecer hasta llegar a la muerte, ¿sí? Pero no se quedó ahí, sino que después del tercer día de haber entregado su espíritu, después del tercer día, Él resucitó entre los muertos y ahora está sentado a la derecha de Dios Padre, ¿sí? Y está ahí intercediendo por cada uno de nosotros. Entonces, es una muerte que tiene una esperanza, ¿sí? La esperanza de que así como Él está allá en el cielo, nosotros también lo vamos a estar. La palabra dice que Él se fue a buscar morada para cada uno de nosotros, fue a preparar morada. Entonces, confortémonos en estas palabras, ¿sí? De que nuestro Señor está ahí en el cielo preparando y esperando que Dios, ¿sí? Esperando que Dios le dé la orden de venir a buscar a su amada iglesia para que podamos vivir una eternidad junto con Él, ¿sí? Recordemos estos lindos momentos, que el Señor los bendiga y esperamos pronto poder encontrarnos nuevamente en la congregación.